Como lo vemos, la situación está pues tomando ya otros tintes. Desafortunadamente ha habido pues muchas manifestaciones, violencia, encontronazos con diferentes autoridades. La ciudadanía ya está pues desesperada, precisamente porque no saben pues qué es lo que va a suceder, sobre todo con la economía de Ecuador. Y mire, para profundizar un poquito más en el tema, nos acompaña el día de hoy a través de la línea telefónica Adolfo Laborde, nuestro colaborador internacionalista. Adolfo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les envío un saludo a los dos. Gracias. Gracias, Adolfo. Pongámonos al día con respecto al tema de Ecuador. Hemos visto a lo largo de estos días, pues sí, movilizaciones, enfrentamientos ya con las autoridades. Las autoridades manejan una cifra de personas muertas tras estos enfrentamientos. La prensa dice otras cosas. ¿Qué está pasando ahí? Sabemos que, pues, la prensa desafortunadamente estaría ya siendo manejada por el gobierno, o cuáles serían las razones por las que pues no tenemos algunos datos concretos al respecto. Sí, bueno, sabemos que hay una situación crítica por este tema del cambio de la política económica, tratando de cumplir con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Ecuador, como sabemos, tiene una economía dolarizada, una economía endeble, que está altamente dependiente de la exportación de petróleo y vaya, tiene una crisis económica después de la transición hace 2 años. Entonces, parte de este cambio, de estas políticas de ajuste, es, como ya lo comentaron muy bien, es cambiar el subsidio para dejar precios abiertos, ¿no?, de libre mercado. Entonces esto molestó a muchísimos sectores, especialmente a los sectores indígenas que tenían estos beneficios, y el precio de la gasolina se libera porque esto estaba condicionado a una línea de crédito de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para que Ecuador pudiera tener liquidez y cumplir con sus obligaciones de financiamiento y de deuda internacional. Pues esto es el panorama, pero también es cierto que hay una crisis política dada la ruptura entre Lenín Moreno y Correa. Entonces ese es el parteaguas que detona el enfrentamiento. Salen muchos grupos de presión y muchos grupos organizados a presionar, y bueno, pues la respuesta del gobierno de Lenin pues ya la vimos todos, es la represión, y no hay hasta el día de hoy una salida a ello, independientemente de que la ONU esté tratando, ¿no?, a través de su representante en este país de ser intermediario. Entonces es una crisis económica, pero también refleja una crisis política del país por la fractura de diferentes actores políticos. ¿Qué es lo que argumenta el presidente Lenín Moreno con respecto a cómo recibió el país, por supuesto de manos del expresidente Correa? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ellos argumentan que el país estaba con una gran deuda, ¿no? Tenían que afrontar este proceso de reactivación económica a través de la integración de estas políticas de ajuste. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional, para poder dar esta línea de crédito, establece criterios muy específicos de política económica, y uno de ellos, además de otros tantos que están incluidos en las recetas, es tratar de adelgazar los gastos, los subsidios, en este caso los combustibles, pero no solamente es eso, sino también seguramente habrá un programa de reducción del tamaño del Estado. El tema no habla mucho de las pensiones, pero pues posteriormente se traslada a esto, se traduce a un programa de aumento de la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Políticas económicas que son muy familiares para nosotros. Entonces esto ha molestado a una gran cantidad de personas que han sido pues beneficiadas, porque además Ecuador es un país que produce petróleo. Entonces es una inconsistencia para muchos grupos pensar que producen petróleo y a su vez no tienen precios de garantía como lo tenían. Claro está. También me gustaría que tocáramos otro tema importante, Adolfo. ¿Qué hay con respecto a estos señalamientos o estas acusaciones que hacen diciendo que el gobierno o la mano de Nicolás Maduro está metida en todo este embrollo que se está desarrollando allá en Ecuador?
Bueno, hay que recordar que el antiguo presidente Correa tenía una magnífica relación con este grupo de países que en su momento se les consideró como UNASUR, ¿no? Y había pues un gran activismo de Correa, no solamente es con Venezuela, sino también con Bolivia, ¿no? Y bueno, y en su momento lo fue Argentina y Brasil. Sin embargo, bueno, te repito, hay una ruptura y esta ruptura no solamente es en términos globales, porque Ecuador deja este tipo de foros, sino también es porque Ecuador, a través de su expresidente Correa, pues generó una política muy fija a través de sus alianzas con este grupo de países. Pero Lenín Moreno se ha alejado un tanto de eso, ha generado, repito, un distanciamiento, mismo que ha tratado de llevar a los tribunales acusando a Correa por cierto tipo de delitos. Entonces, sí, hay una persecución política y, por supuesto, Correa ha aprovechado esta coyuntura para poder generar cierto tipo de capital político y enfrentar a su enemigo político que, dicho sea de paso, él dejó en el poder. Adolfo, después de todo esto, ¿consideras tú que se podría originar un golpe de Estado o llegar hasta ese punto? Pues ya el proceso de movilizaciones no va a parar, independientemente que ya han ofrecido otro tipo de ofertas, ¿no? En términos de apoyos al agua, educación, infraestructura, etcétera, pero no se ha eliminado la oferta de generar una caída, ¿no? de los precios del petróleo. Entonces ahí sí yo creo que el tema medular es regresar a este subsidio, que no lo van a hacer la gente que gobierna Ecuador, porque es un pacto con el Fondo Monetario Internacional y necesitan ese dinero para poder seguir operando económicamente. Entonces es probable que las protestas se incrementen, es probable que la violencia continúe y por supuesto que los aparatos de seguridad y de control del Estado sigan realizando estas políticas de represión. Y finalmente, Adolfo, pues después de ver cómo se encuentra toda esta problemática en Ecuador, y como bien sabemos, las economías están relacionadas entre sí y en un efecto dominó, la crisis de Ecuador podría salpicar a otros países de América, incluido nuestro país. Bueno, claro, hay que recordar que estos movimientos que parecen ser locales tienen cierto grado de interdependencia, son ejemplos o marcos de referencia y sobre todo sí pueden afectar el precio de los hidrocarburos. Hay dos formas de calcular los precios, uno es el mercado spot, ¿no? El día al día, ese se puede mantener, puede tener cierto tipo de presión, y los de largo plazo, todo va a cambiar gracias a esta inestabilidad, porque pues los compradores de petróleo de Ecuador van a buscar otras fuentes de abastecimiento y eso presionará el mercado de los energéticos en América Latina y en el mundo. Bueno, pues una de las peores crisis que se viven y que se está enfrentando el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Adolfo, por esta información, por supuesto, por tomarnos la llamada esta mañana y también extenderte una invitación para que nos visites próximamente aquí en el estudio. Me da mucho gusto estar con ustedes y abonar a estos temas y otros tantos. Por favor, sería de gran ayuda. Muchas gracias, Adolfo, que tengas extraordinario fin de semana. Igualmente para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.